Tenemos en el desarrollo la descripción del tema, ya hablamos un poco que era la explicación detallada del problema o fenómeno de estudio, contexto teórico y antecedentes relevantes sobre mi estudio. En evidencia y análisis, pues tenemos los datos obtenidos de la investigación, pero sin interpretar como en la discusión. Recuerden que en el desarrollo yo pongo todo lo que hice, pero no analizo los datos, porque vienen dos capítulos, uno que se llama discusión y otro que se llama por lo general, la discusión y otra que se llama la difusión, que son dos puntos donde yo ahí sí hago un análisis de mis datos obtenidos y de ahí saco mis conclusiones y las recomendaciones. En el desarrollo simplemente detallo lo que hice, pongo en este caso lo que encontré, pero no analizo todavía, porque eso voy a hacer en la discusión. También hago comparaciones con estudios previstos o tareas existentes o teorías, perdón. Aquí uso gráficos, tablas comparativas, puedo utilizar diagramas de pastel o puedo hacer esas líneas, bueno, otro tipo de, digamos, de análisis de datos como evidencia de mi trabajo que he hecho. Luego viene la organización de la información. Puede dividirse en subtemas o apartados según la naturaleza del estudio, enfoque claro y estructurado para facilitar la comprensión. En la fase de de la organización de la información ya es la fase donde yo ya voy directamente ya a la discusión, en la cual ya yo voy ya analizando o voy comparando o voy sacando mis propias conclusiones en base a los datos obtenidos. Supongamos, si yo tengo un banco didáctico y este banco didáctico yo digo que voy a utilizarlo para el estudio de los motores de combustión interna. Entonces yo, según los datos obtenidos, según las encuestas, según las evaluaciones que yo he tomado, entonces aquí yo puedo ir diciendo. Aquí en la parte de discusión, aquí ya en la parte de yo organizo la información, previo por la parte de discusión, ya puedo yo ir diciendo que ya hago un análisis antes y después. O si no trabajo con dos grupos, un grupo que utilizó los motores didácticos, otro grupo que no utilizó, y y este grupo que no utilizó, y de ahí saco entre los dos grupos, yo saco una síntesis. Puedo afirmar que sí es conveniente el uso de los bancos didácticos para el estudio de digamos, el estudio del motor de combustión interna, y yo les puedo decir que no. Permítame un momentito, me está llamando ordenador de carrera. ¿Cómo le va, Vladimir? No nos sale nada porque yo ingresé y descargué la nota del estudiante. Y también tengo otro estudiante que ha hecho la reprogramación y tampoco aparece en el listado. Y él sí dio, digamos, la evaluación en la reprogramación. Es Jackson Rizzo. Él dio la evaluación en la reprogramación, pero no sale en el listado. También voy a ver, él no tengo los datos. Sí, dio la evaluación. Yo entré para bajar ese, ¿cómo es? La nota.
O consta. Déjame ver, estoy viendo ahorita. Sí, sí, tengo Saltos Castillo los datos. Sí, el viernes podríamos ingresar porque justo está las fechas del 11 al 13 está postulación y también revisión de puntaje. Feliz para este el viernes. Y también del otro muchacho Rizo que dijo que sí ha dado ha dado una reprogramación también para ver qué ha pasado. Claro, eso es Vladimir. 12. Claro, excepto los que están de reingreso. Ya, listo. Vladimir, estamos en contacto. Hasta luego. Listo, mil disculpas. Justo estamos ahorita haciendo el seguimiento de los estudiantes que van a ingresar al Alberto Enríquez y nos toca cumplir con el mínimo de 15 para que se abra el nivel, de lo contrario no se abren los niveles. Ahora sí están siendo cada vez más exigentes y tenemos que nosotros, de como quiera, poder alcanzar ese mínimo que nos piden para abrir los niveles. De lo contrario, pues el trabajo de algunos docentes sería ya prescindible. Teníamos que ver qué se hace. Bueno, señores, continuando. Tenemos la metodología. La metodología hemos revisado en clases. La metodología es lo que yo voy a hacer. Tengo que ver si es qué metodología voy a utilizar para, digamos, en este caso, si hago encuestas. Puedo utilizar la matriz ¿cómo se llama? De Conval-Brown para yo poder decir que sí es verídico lo que yo estoy haciendo. Entre otras metodologías, puedo también poner entrevistas, encuestas, exámenes, evaluaciones, eh, entre otras. Pues la metodología, aquí como nos dice, la metodología es una parte fundamental de cualquier artículo científico, ya que permite que otros investigadores reproduzcan el estudio y evalúen la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. Primero viene el diseño del estudio, viene la descripción del tipo de estudio, explica si tu estudio es explorativo, descriptivo, correlacional, experimental, cualitativo o cuantitativo. Este determina el enfoque general de la investigación. Este punto de la metodología es un punto muy crucial, ya que nos permite que los evaluadores, por medio de la metodología que nosotros ocupemos, nos den también de ahí el visto bueno. Si es que se publica o no se publica, si es que los datos son verídicos o no son verídicos. También aquí tenemos nosotros poner la duración del estudio. Entonces se menciona el tiempo total que abarca la investigación. Si se trató de un estudio transversal, longitudinal o experimental. En su caso va a ser experimental. Hipótesis o pregunta de investigación. Nosotros no vamos con hipótesis, de una nos planteamos la pregunta de investigación que va a estar en el problema de investigación. Entonces nos dice, informa si existió alguna hipótesis que se puso a prueba o si tu investigación pues, fue más exploratoria y no se plantearon hipótesis. En su caso va a ser exploratoria, no se va a plantear hipótesis, lo único que tenemos es una pregunta de investigación. Aquí, en este caso, nosotros tenemos la parte donde dice población o muestra y muestra.
La población, en su caso, no vamos nosotros a tener que utilizar la fórmula debido a que ustedes van a plantear hacerlo en el Alberto Enríquez con los estudiantes de mecánica automotriz y la población es relativamente pequeña para nosotros decir que vamos a hacer un cálculo de la muestra y según ese número que nos da en el cálculo de la muestra, nosotros llevar a cabo en ese número de personas. En este caso, la población es relativamente pequeña y no amerita realizar este cálculo. Entonces, la población objeto define la población a la que pertenece tu muestra. Por ejemplo, si trabajas con personas, especifica sus características, edad, género, lugar de residencia, etcétera. Si es un objeto o material, describe las características del objeto o grupo. La muestra describe cómo se selecciona la muestra, si fue aleatoria, estratificada o conveniencia o alguna otra técnica. Además, incluye el tamaño de la muestra y justifica si este tamaño es suficiente para el objeto del estudio. En nuestro caso, nosotros no vamos a justificar, simplemente vamos a decir para estudiantes de mecánica automotriz y simplemente esto podemos ir nosotros con el coordinador de carrera y preguntar cuántos estudiantes hay en la carrera de mecánica automotriz. O si vamos a hacer en un curso en específico, cuántos estudiantes hay en ese curso. No vamos a tener que justificar. Y en todo caso va a ser una muestra a conveniencia porque es el número de estudiantes que existen en ese nivel o en la carrera de mecánica automotriz. Profe, buenas noches. Disculpará la hora que entro ya, que el teléfono se me había apagado y lo que siempre prendió. O ya tiene falta. No creo, profe, no creo. Yo desde antes de las 5:30 estaba en el enlace y nada. No se preocupe. Ya, ya les dije, también me demoré en ingresar porque estaba haciendo el seguimiento de los nuevos estudiantes. Y también me demoré. Profe, buena. Disculpe que tengo Hola, problemas con el Jiménez. internet también. ¿Usted en su fase base o está en Saiyajin Kakaroto? Base, base. Listo. También los instrumentos, aquí en la metodología va los instrumentos y técnicas de recolección de datos. Muchas de ellas ya hemos revisado. Entrevistas, encuestas, evaluaciones. eh, Aquí simplemente nos toca ver el tipo de preguntas que nosotros vamos a manejar en estas encuestas o en estas evaluaciones y sobre todo hasta para facilitar la, para sacar estadísticas, lo que nosotros lo más fácil es hacer encuestas de preguntas cerradas, si no, o darle las opciones para que las personas cojan una respuesta. Porque de lo contrario vamos a tener cientos de respuestas y vamos a tener que por cada respuesta, pues nosotros hacer un cuadro de tabulaciones y sacar las estadísticas va a ser mucho más complejo. Por lo que se les recomienda simplemente hacer preguntas cerradas de sí o no o darles varias opciones para que escojan. Igual en las entrevistas también hacer preguntas cerradas, el que hacemos en entrevistas, para que no tengamos que luego tener un dolor de cabeza en la parte de sacar datos, sacar estadísticas o hacer cuadros de diagnóstico. Los instrumentos utilizados describen, aquí dice, instrumentos utilizados. Describe los instrumentos o herramientas que usaste para recoger datos como encuestas, cuestionarios, experimentos, mediciones, entrevistas, observaciones, etcétera. Si aplicaste algún instrumento ya validado, menciona el nombre y el autor. En nuestro caso, si vamos a hacer evaluaciones, tenemos que utilizar la matriz de Cron-Val-Cron para que según las respuestas que nosotros obtengamos, pues eh, hacer que éstas tengan una validez. La matriz de Cron-Val-Krop simplemente ponemos pregunta uno número de participantes, ponemos uno 0 1 0 dependiendo la respuesta. Por eso siempre se les dice que sean cerradas de sí o si no, de darles a escoger alguna opción. Y aquí nos sirve la matriz de Cron-Val-Krop para que nos salga este grado de fiabilidad. Esto se maneja entre 0,70 a 1, que es entre 70 es fiable, entre 1 es muy fiable, y si baja de 69 para abajo es poco fiable, si sigue bajando no es fiable.
Y nosotros tenemos que hacer que la matriz de Cron-Val-Cron, según las encuestas o evaluaciones que nosotros hagamos, nos dé un grado de fiabilidad del 71 en adelante, para que esto tenga validez. La técnica de recolección de datos, pues nos dice, explica cómo y cuándo se recogieron los datos. Si utilizaste alguna tecnología en específico, como software, equipos de laboratorio, cámaras, sensores, también se debería mencionar en este estudio. En este caso, lo que vamos a mencionar fueron las características de los bancos didácticos, el escáner automotriz, el limpiador de inyectores o lo que tengamos que comprar. En la parte del análisis de datos, que es una parte fundamental y en la cual, por eso les digo, siempre tenemos que hacer preguntas cerradas, si hacemos evaluaciones, darles a escoger unas respuestas, no que ellos nos den respuestas, sino nosotros ponerles ahí para que ellos escojan una respuesta. Eso nos va a facilitar en la parte de análisis de datos. Entonces dice métodos estadísticos utilizados. Detalla los métodos estadísticos utilizados para analizar los datos. Por ejemplo, si realizaste análisis descriptivos, medidas, desviaciones, estándares, pruebas de hipótesis, test, entre otros, o cualquier otro tipo de análisis. Este software utilizados. Si utilizaste algún software específico para el análisis de datos, como el SPSS, Excel, en vivo, entre otros. Entonces, lo que vamos a utilizar es Excel para hacer tablas, para hacer diagramas de pastel, para hacer diagramas de barras. Vamos a utilizar Excel, no vamos a utilizar más. Y si vamos a utilizar un software, sería si es que el estudiante que va a hacer mediante algo tiene que ser un motor y un presostato, no sé cómo era, que tenía que usar el osciloscopio. Ahí nomás tendrá que utilizar un software, que sería para tabulación de datos. Los resultados. La parte de resultados es de la presentación de los datos. Aquí ya es yo ya analicé los datos y pongo aquí los hallazgos que yo encontré en mi estudio. Entonces, en la presentación de datos, los resultados deben estar organizados de manera lógica, siguiendo los objetivos establecidos. Pueden presentar tablas, gráficos o figuras para facilitar la comprensión. En la presentación de datos, nosotros tenemos que basarnos en la estructura de mis objetivos específicos. Yo siempre les hablo y les digo, ustedes trabajan con sus objetivos específicos. Si yo voy a hacer la presentación de los datos, comienzo con mi objetivo específico uno, mi objetivo específico 2 y finalmente mi objetivo específico 3. No puedo ir lanzando datos porque sí. Doy unos datos de mi objetivo uno, luego me lanzo al 3, luego regreso al 2, luego nuevamente voy al uno, luego bajo al 3. No. Ahí vamos a hacer una mezcolanza y nuestra presentación de datos no va a ser entendible y por ende pues nos van a dar de baja nuestro proyecto de investigación. Como siempre les he dicho a ustedes, todo tiene una secuencia, igual en la presentación de datos también tiene una secuencia, comenzando por mis objetivos específicos. Si yo cumplo cada uno de ellos, pues estoy cumpliendo en su totalidad con mis objetivos. Y en la presentación de datos lo que hago es poner los hallazgos que yo he encontrado según mis objetivos específicos. El análisis de datos. Debes exponer, dice, los datos obtenidos sin interpretarlos aún. Esto es una parte de la discusión. Ya. Menciona las mediciones y observaciones claves para como porcentajes, promedios de desviación, estándar, entre otros. Aquí en la presentación de datos, bueno, resultados, yo como digo, doy mis datos según mis objetivos específicos, pero todavía no los analizo a profundidad. Eso va en la parte de discusión. En la discusión ya analizo. Yo les indiqué en clases mi artículo científico. En la parte de resultados estaba el aumento del 68%, digamos, de mejora en los entendimientos de conceptos de trabajo de titulación utilizando TICS. Simplemente estoy diciendo eso, nada más. En cambio, en la discusión ya con esta cifra yo digo, según la investigación realizada, se observa un incremento del 68% en el análisis de conceptos de investigación científica
va valorando el aprendizaje de los estudiantes y reflejándose en que de 18 estudiantes, 17 aprobaron y uno reprobó. Entonces ahí estoy haciendo un análisis. Ya estoy en la parte de me estoy lanzando ya a analizar los datos. Aquí simplemente los pongo los datos. Se obtuvo esto, mejoró esto y nada más. De ahí no profundizo más. Porque en la parte de discusión que viene después, ahí sí hago yo de analizar o de profundizar en los datos y hago comparaciones. Entonces dice comparación. Si se realiza un análisis comparativo, por ejemplo, entre grupos experimentales y de control, muestra las diferencias significativas de manera clara. Entonces pongo, si trabajé con un grupo, con un motor de combustión interna, y me dice que el aprendizaje de ellos, digamos, una media en evaluación, en un promedio sacaron de 6,5 y el otro grupo sacó una media de 8,5. Entonces yo pongo los datos del promedio, pero cuando ya voy a la parte de discusión, ahí sí pongo que el uno sacó 6,5 y el otro el 8,5. Habiendo una mejora, ahí pongo un porcentaje. Se mejoró un 10% del aprendizaje o un 20%. No, esa parte quiero que me entiendan. El resultado, simplemente pongo resultados y no hago análisis. En la discusión ya analizo los datos. Los resultados principales. Nos dice, enumera los hallazgos más relevantes, por ejemplo, eficiencia del descubrimiento, cerámico en la resistencia de la corrosión, es un ejemplo, ¿no? Comparación de la tasa de corrosión, mejoras significativas, entre otros. Resultados secundarios, incluir hallazgos que se pueden ser interesantes, pero no son el foco principal de la investigación. Puedo yo decir que un motor de combustión interna sufrió algunos fallos debido a algo que no estaba bien en el banco didáctico y tuvo que hacer mejoras para que no se pierda ese hilo de la educación mediante el uso de los bancos didácticos, porque de lo contrario el banco didáctico iba a quedar ahí para mantenimiento. Yo qué sé, algo pasó por ahí, pero que no venía en base a mi tema de investigación, pero sí fue algo importante, digamos, un resultado secundario que me tocó a mí corregir para que no se pierda la utilización del banco. Entonces ahí sería como un resultado secundario. Finalmente, lo que le estoy volviendo a repetir, perdón que estemos redundando en lo mismo, no interpretar. No se debe incluir interpretación de los resultados en esta sección. Solo son datos y observaciones, nada más. Muchas veces los estudiantes cuando están haciendo este tipo de investigaciones, lo que hacen es redundar, poner lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Por qué van a poner lo mismo, lo mismo y lo mismo? Porque van primerito en resultados, ponen todo lo que sacaron, hacen análisis, hacen comparaciones, sacan porcentajes, luego van a la parte de discusión y vuelven a poner lo mismo, solo que con otras palabras, solo parafraseando. Entonces, con ustedes no quiero que pase eso. Quiero que queden claros que en la parte de resultados van todos los hallazgos de los resultados, van los datos y observaciones, pero yo no hago análisis de nada. El contenido de la discusión. Aquí sí, desde su nombre dice interpretación de los resultados. Pues explicar qué es lo que significan los resultados en el contexto del problema de investigación. Aquí sí hago, como decía, si yo tomo una evaluación en el primer grupo y en el segundo grupo utilizando un banco, en el primero pongo que sacaron 6,5 de promedio, en el segundo saco que sacaron 8,5 y hago una comparación diciendo que hubo un aumento de la captación, digamos, de la educación utilizando este banco didáctico en la materia de motores de combustión interna y por ende, pues una mejora significativa de un 20%, mejorando la calidad de educación en los estudiantes. Entonces, está haciendo un análisis. Ya estoy interpretando los datos. En la anterior, en el resultado, simplemente digo, se obtuvo una media de esto y una media de este otro. O simplemente se aumentó el promedio, nada más. Entonces nos dice también, responder las preguntas de investigación planteadas en la introducción, basándome en los datos obtenidos. Mis preguntas de investigación van directamente enfocados en mis objetivos específicos. ¿Qué logré yo en cada uno de ellos? Es la interpretación.
qué saqué de bueno, qué saqué de malo. Esa es mi interpretación de cada uno de mis objetivos específicos. Comparación con otros estudios. Si los puedo hacer, qué mejor. Si no, simplemente me dedico a lo mío. Un ejemplo aquí de cómo puedo yo comparar. Supongamos, uno de sus compañeros está haciendo el estudio de los gases, de los gases contaminantes utilizando diferentes tipos de combustible. Bueno, está haciendo tesis, no está haciendo artículo científico, pero yo lo voy a llevar a tesis yo voy a llevar artículo científico a este proyecto de titulación. Entonces, ¿él qué pasa con él? Él sí puede comparar. ¿Por qué? Porque lo hizo va a 0 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a ver si es que mejoró o no mejoró las cantidades, digamos, que salen los gases de escape, como es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, partículas por millón de hidrocarburos, azufre. Entonces vamos a ver si disminuye o no disminuye esos porcentajes. Pero él sí puede hacer comparaciones. Supongamos hay otro estudio igual que hicieron con una motocicleta, pero hicieron en la sierra a 2.500 metros sobre el nivel del mar y acá hicimos a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí podemos comparar. Podemos decir que el estudio que se hizo acá en Alberto Enríquez a 0 metros sobre el nivel del mar utilizando un biocombustible bioetanol de la mezcla E5 en comparación con digamos, con el estudio realizado en AESPE en una motocicleta de las mismas características que obtuvo tales valores, puedo decir que sí influye en este caso la altitud, en la disminución de los porcentajes de los gases de escape. Entonces, de ahí puedo yo comparar. A ustedes haciendo utilizando motor de combustión interna, en comparación de otro instituto que haya hecho lo mismo, creo que no hay, porque simplemente hay tesis que se No iba implementó a ser el la llave. banco didáctico del motor de combustión interna. Simplemente hacen la parte de investigación de las partes que van a utilizar, cómo van a implementar, hacen el diseño de la estructura, hacen pruebas de funcionamiento y se acabó, pero no lo llevan más allá de la utilización de sus bancos para como material didáctico para mejorar la enseñanza, aprendizaje. Nosotros nos centramos simplemente en lo que estamos haciendo, no tenemos con qué comparar. Explicación y resultados inesperados. Siempre va a haber algo que nosotros no teníamos planeado en nuestra investigación. Siempre va a salir algo, un extra que tenemos que resolver. Es como le decía que el estudio del voy a utilizar el estudio de un motor y el motor tiene averías. Tengo que yo, en este caso, resolver esas averías para seguir trabajando con este banco con normalidad. Entonces dice, primerito, resultados inesperados. Si algunos resultados no fue lo esperado, ofrece posibles explicaciones. Esto puede incluir limitaciones del estudio, factores externos o variables no controladas. Va a haber variables que van a salir, que nosotros no las podemos controlar, como por ejemplo los bancos didácticos. Ustedes ya urgen comprar el banco didáctico, pero no hallamos aquí en el país. He estado investigando y me salen empresas extranjeras en Estados Unidos, en Europa, que se dedican a hacer esto, pero la importación es muy cara. Entonces estamos buscando cómo hacer aquí o quién nos ayuda a hacer esos bancos didácticos. Entonces eso es algo que está fuera de nuestra planificación. Entonces es una variable que no estaba contemplada, que puede hacer que mi estudio se alargue. Bueno, eso ya vamos a solucionarlo de alguna otra manera, pero ahí vamos. Limitaciones del estudio. Describe las limitaciones que pudieran haber incluido en los resultados, como si el tamaño de la muestra, la metodología o factores no controlados. En su caso no va a haber eso porque simplemente estamos nosotros hablando de una muestra de estudiantes que están matriculados en el instituto. No podemos salirnos más allá de eso. Implicación de los resultados. Discutir las implicaciones teóricas y prácticas sociales de los resultados que aportan en el campo del estudio. Y ustedes van a tener todas, van a tener teórica, práctica y social. ¿Por qué? Teórica, ya está la teoría de los libros, cómo funciona el motor de combustión interna. Práctica, la utilización de ese banco didáctico.
y social en las estudiantes que van a utilizar este banco. La parte social, ellos van a enriquecerse más con el aprendizaje de una forma más práctica y menos teórica. Recomendaciones para las futuras investigaciones, sí, van a tener ustedes que poner en recomendaciones que se recomienda para que el estudio, para que otros que hagan el estudio sea más viable o tenga otro enfoque. Sí lo van a hacer ustedes. En conclusiones de un artículo científico, como siempre les digo, las conclusiones y recomendaciones salen directamente de sus objetivos específicos. Aquí nos dice, las conclusiones deben resumir los hallazgos claves de la investigación y proporcionar una visión general sobre su importancia y aplicabilidad. A diferencia de la discusión, que es más detallada, la conclusión son breves y directas, destacando lo más relevante del estudio. Contenido de las conclusiones, puedo hacer yo, pues, mediante la, debe salir una de cada objetivo específico o debe ser resumir los principales resultados, relevancias de hallazgos, limitaciones de estudios y recomendaciones finalmente. Entonces, también, finalmente, para concluir esta clase, porque nos quedan 7 minutos de grabación, se cita las fuentes utilizadas según normas APA séptima edición. Debe incluir artículos, libros y fuentes confiables que garanticen la validez científica de su artículo. No podemos utilizar monografías.org, Rincón del Vago, Google. No tienen que ser fuentes confiables. Utilicen Google Académico, Google Escolar y utilicen artículos científicos, tesis, tesinas que tienen relevancia. Recuerden que es un artículo científico, es algo que tiene gran peso y por ende va a ser publicado hacia terceras personas. Y no puedo utilizar una bibliografía que no sea acorde a mi estudio, porque eso le quita validez a mi estudio y hace que los miembros, digamos, del tribunal, los cuales van a analizar su artículo científico, pues no le den el paso, porque van a decir que la bibliografía que está utilizando no va acorde con su estudio, o por esto pues le pueden dar de baja a su artículo científico y no va a ser publicado. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Bueno, hasta ahí sí hasta ahí sí voy entendiendo, profe, lo que va explicando. Me ha tocado hacer unas diapositivas porque no hay, estas diapositivas no hay. Por ustedes, por donde quiera que busquen, no va a haber diapositivas que les expliquen cómo va estructurado esta parte de cómo elaborar un artículo científico, qué es lo que debo poner en cada uno de sus puntos. Entonces me he tomado el tiempo de realizar estas diapositivas para explicarles a ustedes y esperemos ya la próxima semana retornar a parte presencial para ya seguir avanzando y haciendo ejemplos con cada uno de sus temas para que ya ir avanzando con esto, hasta por lo menos ya conseguir o comprar lo que ustedes tienen que comprar para ya hacer las prácticas y sacar datos reales. Bueno, señores, Profe, espero una que consulta. diga, Ese artículo científico que me mandó de tarea, ese artículo científico, va junto al documento nosotros o es como para ir ya plasmando las ideas. tienen que ir plasmando, como dice ahí, es con sus temas de investigación. En base a su tema de investigación, tiene que ir redactando ya el resumen, tiene que ir redactando la metodología, y de ahí vamos en clase a ir revisando si están bien o están mal o qué mejoras se puede hacer. Ya, listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Gutiérrez. Gutiérrez también tiene que hacerlo por separado, ¿no? Recuerden que cuando ustedes expusieron, les dijeron que debían hacer pasar el proyecto de investigación, pero para artículo científico, tanto Jiménez como Gutiérrez van a ser por separado. Ok, profe. Sí, sí, estoy claro en eso. Ya. Entonces uno puede escoger el tema de el que quedó del motor y otro puede coger de la transmisión, Ya me arrastre, profe. tren de arrastre. Listo. Quiñones, dudas, preguntas. Está dormido, Quiñones. Solo está conectado y se ha ido.
Profe, Para aquí Escobar, ejemplo, yo ya realicé el trabajo para ver si me lo va revisando ya y me envía cualquier, si es que estoy bien o mal, para corregir. Esperemos que el resto de sus compañeros sigan enviando para ir revisando una sola. Ya listo. Profe, y la falta, justifíqueme ahí, por favor, porque yo tuve de nada antes, pues ahí. No se preocupen, esta semana no les vamos a poner faltas. Todos tienen asistencia. Solo por esta semana. Listo, listo, ok. Listo, señores, con esto damos por terminado la clase. Tengan una excelente noche y nos vemos la próxima clase. Pasen bien. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches.